queridos oyentes de esta su emisora, Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Bienvenidos sean todos en este domingo a su programa Palabras de Vida. Programa que llega a ustedes gracias a la dirección general de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González y en la producción y locución Richard Ramírez y un servidor Alexander Maldonado. Queremos agradecer como siempre a nuestros patrocinadores. La Iglesia Adventista del Séptimo Día siempre ayuna cerca de ti. El Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, ubicado en Guarenas. También a la Asociación Venezolana Centro Oriental, AVECOR, y a todos los hermanos y amigos de esta su emisora, Viene 103.3 FM. Hoy un programa muy importante con una temática bastante interesante y bastante seria que vamos a titular Entrega Total. ¿Qué significará esto de una entrega total? Así que en esta mañana lo vamos a descubrir. Queremos recordarles nuestro número de contacto 0412-978-0623 para que puedan enviar sus saludos, su mensaje, su participación y interactuar con nosotros en el programa de esta mañana, que recordemos se titula Entrega Total. Así que a través del 0412-978-0623 estamos aquí a su disposición para recibir todos sus saludos y todos sus mensajes. Dios me los bendiga y bienvenidos sean todos a este programa. Quiero saludar en esta mañana a mi compañero de cabina, Richard Ramírez. Muy buenos días, Alexander Maldonado. ¿Cómo estás? Acá pues emocionado con nuestra invitada especial del día de hoy. Y no solamente con eso, sino con el tema que nos está trayendo. Una entrega total. Pero no solamente una entrega total, Alexander, sino que una entrega total a Dios. Así que saludos mis apreciados oyentes, esforzados y valientes. Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Muy bien, y entonces, ¿qué le parece si escuchamos la voz y el saludo de nuestra invitada de esta mañana para que pues le dé la bienvenida a todos esos oyentes que están allí en la emisora? Sí, es que la invitada de hoy es una invitada, no es cualquier invitada, Alexander. Es una joven luchadora de Cristo, estudiante del 5º año de medicina y estudiante de palabra de vida eterna, que vive en Terraza y asiste a la iglesia del Rodeo, la señorita Victoria Machado. Ahora sí, Victoria, puedes entonces dar tu saludo. Buenos días. Saludos a todos, sean bienvenidos y pues esperamos que el tema que traemos el día de hoy pueda quedar grabado en los corazones de cada uno de los oyentes. Amén, amén. Amén. Entonces vamos a iniciar con una oración para empezar a conversar con nuestros oyentes y a compartir este programa de esta mañana. Querido Dios, te queremos dar infinitas gracias, Padre Eterno, por habernos regalado un nuevo día de vida. Te queremos agradecer por el personal que se encuentra acá en la cabina de esta emisora, quienes estamos trabajando para tu honra y tu gloria, Señor, y con todo el cariño del mundo para todos esos oyentes que están allí escuchando a través de la señal de Viene 103.3 FM. Queremos, Señor, que ellos reciban tu bendición al igual que nosotros, porque para eso tú viniste al mundo y enviaste a tu Hijo, para darnos la salvación y la vida eterna. Por eso estamos en esta tierra, luchando, caminando de tu mano cada día para cumplir el propósito para el cual tú nos creaste y para el cual tú nos diste la vida y la salvación. Queremos, Señor, ser ese instrumento y ese canal por medio del cual todos nuestros oyentes puedan conocer tu palabra, tus promesas y la esperanza que hay en ti, de una vida nueva, eterna y dichosa, sin pecado y sin maldad. Guíanos, Padre, en este estudio y que en esta mañana todos los que estamos aquí, al igual que nuestra invitada, podamos disfrutar y participar de este hermoso programa en compañía de nuestros apreciados oyentes.
Gracias por escuchar nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, como habíamos dicho, el programa de esta mañana se titula Entrega Total. Y yo quiero iniciar el programa con un texto que se encuentra en el libro de Efesios y que a mí me parece un texto muy apropiado para iniciar este programa. Porque nosotros vamos a hablar en esta mañana de una entrega total a Dios. Pero si yo o cualquier persona desea hacer una entrega total a Dios, debe haber una motivación. ¿Y qué mayor motivación que lo que la Biblia nos va a presentar en este momento? Fíjense lo que dice acá, Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora viene el versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Ahí está la primera motivación. Debemos amar a Cristo y entregarle el corazón porque Él nos amó primero a nosotros. Y luego miren lo que dice el texto. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Él se entregó por completo y por entero. ¿Dónde lo hizo? En la cruz del Calvario, dando su vida en rescate por toda la raza humana. Por ejemplo, en el libro de Gálatas capítulo 2 y versículo 20, Pablo dice que la vida que él ahora vive en la carne, la vive en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, que es Cristo, lo amó y se entregó a sí mismo por él. Y eso mismo que hizo Cristo por Pablo, lo hizo por cada uno de nosotros. También en Romanos 8:32 conseguimos otro texto que dice que Dios el Padre no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, estos son textos que nos hacen ver el amor de Cristo por cada uno de nosotros, que Él se entregó por entero. Él lo dio todo para redimir a la raza humana, para salvar al hombre, a las mujeres, a los niños, a todos los que habitamos este planeta. Y esa, queridos hermanos y compañeros de cabina, debe ser nuestra mayor motivación para comenzar ese propósito de hacer una entrega total a Cristo Jesús. Excelente, excelente, hermano Alexander. Ahora, yo quisiera decir, ¿qué significa una entrega total a Dios? O complementando eso que tú dijiste allí, Alexander. Y es que ser completamente entregado a Dios significa tener una comunión plena con Dios. Eliminar de tu vida todas las barreras que parecen imposibles y dejar de aceptar las limitaciones que el mundo nos quiere poner para evitar que el primer lugar de nuestra vida sea Dios. Bien saben, el primer gran mandamiento que nos dejó Jesús mismo en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38, y dice lo siguiente: y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Palabra de Jesús. Jesús mismo lo dijo. Así es una entrega total a Dios. Ahora, cuando hablamos o decimos entrega total a Dios, muchas personas se preguntan, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo hago? ¿O cómo puedo yo lograr entregarme totalmente a Dios cuando tengo otras cosas como prioridades? O sencillamente el mundo me atrae con muchas cosas, porque así dicen. Y suelen decir, es muy difícil. Pero al estudiar la palabra de Dios, conocemos muchos personajes los cuales entregaron su vida enteramente, completamente a Dios, a pesar de las adversidades, a pesar de que cayeron, a pesar de que quizás en algún momento de su historia se equivocaron. Ellos decidieron entregar su vida completamente a Dios. Y entre ellos tenemos algunos, ¿no? Yo podría mencionar quizás a José, tenemos a Daniel, a David, pero más adelante entonces estaremos diciéndoles o desglosando el por qué ellos entregaron su vida totalmente a Dios. Fíjense que a mí me llama la atención ahora que mencionas a personajes de la Biblia. Por ejemplo, hay algunas frases
que la Biblia indica que nos hacen ver ese tipo de personaje y ese tipo de entrega. Por ejemplo, tú mencionabas a José. Cuando él es tentado por la esposa de otro hombre, esta mujer estaba sola con José en una casa, en una habitación, y entonces ella tienta a este joven pidiéndole que duerma con ella cuando ella era esposa de otro hombre. Y la respuesta de José dice: ¿cómo podría yo hacer tan grande mal pecando contra Jehová mi Dios? Ahí se hace ver que el corazón de José le pertenecía a Dios. Igualmente podemos ver, por ejemplo, cuando la Biblia habla de Enoc, que dice: Enoc caminó con Dios. O sea, ahí se ve también un hombre que vivió su vida caminando con Dios. También podemos ver esa frase que el mismo Dios dice de Job. Él está conversando allí con este ángel caído, Satanás, y entonces le dice: ¿acaso no te has fijado en mi siervo Job, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal? Ahí vemos también otro personaje con una entrega total al Señor. Y por último quiero mencionar a Daniel, que Daniel dice en la Biblia que él oraba 3 veces al día. Era un hombre consagrado, un hombre que era íntegro y que vivía una vida para la honra y la gloria de Dios. Apreciado oyente, en este momento, para que entendamos con términos bíblicos lo que significa una entrega total a Dios, te voy a mencionar una historia, ¿verdad? Una historia que se refleja en la Biblia y se refleja en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo del 1 al 4. Un día, el rey Ben-Hadad de Siria reunió a todo su ejército y convocó a 32 reyes aliados con su caballería y sus carros de combate, y se dirigió a Samaria para atacarla y la sitió. Envió mensajeros al rey Ahab, que estaba en la ciudad, a que le dijeran: el rey Ben-Hadad te manda decir: tu plata y tu oro me pertenecen, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos. Tremendo, Alexander. Nada más y nada menos que toda tu riqueza y tus mujeres y tus hijos me pertenecen, le mandó a decir este rey. Dice el versículo 4: el rey de Israel le respondió: por supuesto, todo lo que tengo le pertenece a su majestad. Lo que le pidió Ben-Hadad, rey de Siria, fue entrega total a Alexander. Y lo que Ahab dio fue lo que le pidió: entrega total. Por eso dijo: por supuesto, todo lo que tengo le pertenece a su majestad. Básicamente Ahab sacó la bandera blanca y dijo: me rindo, Alexander. Ahora, estas palabras de entrega total, con las cuales todo hijo de Dios debería de rendirse a su Padre Celestial, y ahora ven la ilustración, la comparación. La condición de esta bendición de Dios es entrega total, apreciado oyente. Si nuestros corazones están dispuestos a hacer eso, entonces no habrá límite a lo que Dios hará por nosotros y la bendición que Él nos concederá. Hay algo importante, ¿no? Y es que, ¿cómo entregar mi vida a Dios enteramente? Decidiéndolo. Sí, porque claro. Si yo no decido entregar mi vida a Dios, si yo no decido servirle a Dios, entonces Él no podrá obrar allí en mi vida. Hay un versículo que me gusta mucho y es Salmos 37:5. Dice: encomienda al Señor en tu camino, confía en Él y Él actuará. Amén. Si yo no confío en Dios, Él no va a obrar en mi vida. Y si yo no encomiendo y empiezo a entregar mi vida totalmente a Dios, entonces Él no va a poder obrar en mi vida. Así que eso es un tip o algo muy importante, y es que debemos decidir entregar nuestra vida a Dios. Saben que es interesante, obviamente nosotros estamos hablando en el contexto de una entrega total a Dios cuando nos consagramos a Dios con todo el corazón y cuando nos dedicamos a servirle y a honrarle como Él se lo merece, porque como mencionamos en esos textos al principio, pues Cristo se entregó por entero por todos nosotros.
Él derramó su sangre y la dio y no escatimó entregarse por nosotros. El Padre no escatimó entregar a su Hijo por nosotros. Y Cristo también dice en Romanos 4:25 que fue entregado por nuestras transgresiones. O sea, nosotros merecíamos la muerte, pero Él se colocó en nuestro lugar, entregándose Él por nosotros. Ahora bien, es interesante que en la Biblia también aparecen otros tipos de entrega, pero este tipo de entregas ahora pertenecen al lado de las entregas negativas, que son entregas que nosotros no deberíamos seguir o no deberíamos practicar, no deberíamos realizar. Porque Dios quiere, y de hecho hay un proverbio que dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, porque el deseo de Dios es la salvación de todo ser humano. Pero por ejemplo, cuando leemos en Lucas 22, versículo 18, que dice, se le hace una pregunta a Judas, y le dice: Judas, ¿con un beso entregarás al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios? O también, por ejemplo, el mismo Judas, luego que cometió ese acto, en Mateo 27:4, se dice de él en la Escritura que él reconoce su pecado y dice: yo he pecado porque he entregado sangre inocente. Y me llama la atención la respuesta que le dan las personas que estuvieron allí con él. Dicen: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. También recuerdo, por ejemplo, cuando Jesús iba a ser entregado por nosotros en la cruz, que estaba siendo juzgado, que entonces Pilato se lavó las manos y decía: yo no quiero tener nada que ver con la sangre de este hombre, al que yo considero es un hombre justo. Y entonces el pueblo dice: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y también ese mismo pueblo, en una oportunidad, allí en ese mismo contexto, llegó a decir, porque Pilato le decía a ellos: este es su rey. Y ellos decían: nosotros no tenemos ningún otro rey sino César. Entonces nosotros vemos que hay frases en la Biblia donde el hombre, entregado a la vanidad, al pecado y a las acciones corrompidas del corazón, puede llegar incluso a decir frases terribles como esta. O sea, Judas entrega al Señor, ellos dicen: no nos importa lo que está pasando con él, si él muere a nosotros nos da igual, que su sangre sea derramada sobre nosotros y sobre nuestros hijos, nosotros llevamos la culpa de lo que está pasando. O sea, vemos que hay personas que el pecado las ciega de tal manera que entonces, en vez de entregar todos sus afectos y todo su corazón y todo su amor a Dios, lo que hacen es entregarse al odio, al pecado y a la corrupción. Muy bien, Alexander, por aquí tenemos algunos mensajitos, ¿verdad? Y es que Yesenia Pérez está en sintonía y dice: qué difícil es para muchos poder entregarle todo a Dios, sabiendo que el entregar todo, que Él entregó todo por nosotros. El mundo ofrece tantas cosas que el hombre cree que es bueno y miran a Dios como algo difícil de alcanzar. Dios lo bendiga de parte de Yesenia Pérez de Morales y manda saludos a todo el equipo de Radio Viene y a la invitada especial de hoy, nada más y nada menos que a Victoria Machado. Y también tenemos sintonía de Ana Weffer, que está en la Carabobo. Y vaya que en la Carabobo también está Leida Llanes, allí fiel oyente de 103.3 FM Estéreo. Entonces, Alexander, hoy vamos a compartir una curiosidad bíblica. Y es que quiero decirles, mis apreciados oyentes, que en la Biblia, este libro tan antiguo, tan apreciado por muchos, pero también tan rechazado por otros, registra 308 veces la palabra entrega. Me gustaría mencionar solamente dos citas. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Qué tremendo, ¿verdad? Esta cita del apóstol Pablo. Y es que Pablo hizo notar que si todo lo que posee un hombre fuera distribuido en forma de limosnas, pero le faltara en la vida el verdadero amor, todo sería hueca hipocresía, sin valor espiritual. Aunque semejante proceder pudiera significar el bien de otros,
no podría merecer la aprobación de Dios porque faltaría esa entrega total a Dios. Y esto es tremendo. ¿Qué ejemplo más extraordinario que la entrega total que tuvo el apóstol Pablo a Dios, Alexander? Donde lo dejó todo atrás, sin importar sus riquezas, sus contactos, sus familiares, todo eso. Y dijo que para él todo eso era un trapo de inmundicia. Lo dejó todo para entregarle todo a Dios, para seguir a aquel que un día se le apareció y transformó por completo su vida. Lo más irónico fue, Alexander y Victoria, que él lo dejó todo para sufrir por Cristo Jesús. Y por Cristo Jesús sufrió persecución, vituperio, burlas, torturas, latigazos, prisión. Imagínate una entrega total a Dios a tal medida que no te importa tu propia vida con tal de ganar ese galardón. Y fíjate que el apóstol Pablo comparó esta vida con una carrera, Alexander. Una carrera ya cuando sabía que venía su ejecución, puesto que estaba preso y su condena era muerte. Y no cualquier muerte, sino muerte por decapitación. Y él dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y la otra cita, hermano Alexander, que quiero dar en esta curiosidad bíblica, la encontramos en Hechos, capítulo 18, versículo número 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Fíjate cómo lo dicen mis hermanos. Pablo estaba entregado por entero. ¿Será esta una entrega total a Dios? Sí, y es que una entrega total de Pablo a Dios, donde vemos que estaba completamente entregado a la predicación, completamente en los negocios de su Padre Celestial. Así destacaba que Jesús era el Mesías sufriente, el Salvador, una verdad que los judíos necesitaban aprender en aquellos tiempos, porque recordemos que la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Tremendo. Pero Pablo sabía que esta era la entrega que se necesitaba para ganar el galardón, que le conduciría a la vida eterna, como lo dijo en 1 Corintios capítulo 9, 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Oh, cuánta humildad y cuánta entrega total a Dios del apóstol Pablo. Y recordemos la palabra de Jesús mismo cuando dijo, gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Lucas capítulo 6 versículo número 23. Ok, y continuando allí, hermano Richard, en la misma sintonía, ¿no? Buscamos o podemos leer en el libro de Mateo capítulo 19, entre los versículos 16 al 22, específicamente para los que quieran investigar, leer allí. Hablamos sobre aquel joven rico, aquel joven que busca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y entonces Jesús le empieza a nombrar una serie de cosas que debiese tener o debiese hacer. Entre ellos le empieza a nombrar específicamente cosas en relación con los mandamientos. Pero el joven le contesta, ese es en el versículo 20, todo esto le he guardado, ¿qué más me falta? Y qué importante este versículo que sigue. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Amén. Al oír estas palabras, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando hablamos de entrega total a Dios, hemos hablado de obedecer a Dios, de cumplir sus mandatos, de eso,
entregarnos, de de dejarlo dejar todo todo. atrás, sí. Pero, ¿qué ocurre? Y me voy a la juventud porque me considero joven y amo y me apasiona lo que es el ministerio juvenil, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la juventud? Y es que muchos dicen, Señor, yo asisto a la iglesia, yo estoy activo o activa en las cosas de Dios. Yo entre guardo el comillas, sábado. Yo guardo el sábado, yo cumplo tus mandamientos. Pero ¿qué hay con esas posesiones? Este joven tenía posesiones y hablamos de riquezas, ¿no? Pero ¿qué apasiona o qué tienes allí en primer lugar en tu corazón? Quizás el teléfono, quizás la comida, quizás las amistades. Esas personas que en vez de ayudarte a entregarte totalmente a Dios o hacer una entrega total a Dios, lo que hacen es apartarte de Él. Entonces, a comparación de este joven que se fue triste, tenemos a Moisés. ¿Y por qué Moisés? Porque yo siento que es como la semejanza de el que obedeció y el que en realidad entregó su vida totalmente a Dios, y el que sencillamente se fue triste porque no lo quiso. Moisés, quien conoce de Moisés, sabe que fue un niño el cual fue arrojado al agua. Lo encontramos en el libro de Éxodo, quienes les gustaría estudiarlo. Él fue adoptado por una familia, yo diría que muy rica. En esta época vamos a decir que era una gente multimillonaria, no sé, allá en Egipto, ¿no? Recibió una educación privilegiada y fue criado como un príncipe. Pero de príncipe, él dejó de ser príncipe para convertirse en un pastor en Madián. Él recibió el llamado de Dios directo para liberar a su pueblo. Él decidió obedecer a Dios. Él decidió entregar totalmente su vida a Dios. Excelente. Amén. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Al regreso vamos a tener algunos mensajes y saludos por acá, que este teléfono hoy se llenó de saludos. Richard, ¿qué te parece? Hermoso, me encanta La esto. invitada especial de hoy. Claro que sí. Entonces vamos a tener nuestro primer tema musical de esta mañana, luego compartimos todos estos preciosos saludos y seguimos con nuestro tema. Mira, en cuanto al tema que estamos tratando, que es entrega total, yo pienso que no puede faltar este himno que vamos a escuchar a continuación, que se llama Mi Espíritu, Alma y Cuerpo, el himno número 259. Vamos a deleitarnos con él y ya regresamos. Mi ser y vida entera,
meditación de lo que atesoras en tu corazón. No cambies el dial, sigue en tu señal, en la sintonía de tu radio. Muy bien, queridos oyentes, hemos regresado para seguir compartiendo con ustedes en esta preciosa mañana de domingo, y por aquí queremos aprovechar para mencionar todos estos saludos. Hola mis amados hermanos, buenos días, feliz semana en sintonía. Saludos, les enviamos desde Chacao la familia Pacheco, y Roberto Marcano también dice acá, predicó ayer en la iglesia que ellos dirigen. Besos, hermanos Marcano. Un saludo para los hermanos Marcanos de parte de la familia Pacheco. Muy buenos días, mis hermanos de la cabina. Que Dios les bendiga y les guarde en todo. Qué hermoso programa está acá. Feliz inicio de semana, llevando mi vida con bellas palabras de vida eterna. El Espíritu Santo sea el conductor de palabras de vida. Bendiciones de parte de Nancy Maldonado. También el hermano Leonardo Almeida dice que está atento al programa. La hermana Nancy dice amén, amén y amén. Bendecido domingo, siempre en sintonía. Lluvia de bendiciones para todos ustedes. También saludo de Yesenia Pérez y de Luis, que están también allí en sintonía. Rosaide de Mariches también en sintonía. Dios me la bendiga, hermana Rosaide. Así que estos son los saludos que tenemos por acá. Por acá también tenemos saludo del hermano Ronel Almeida, ¿no? Y él nos manda una cita, un Salmo 128. Y es que, bueno, en este caso sabemos que en los Salmos hay muchos versículos en los cuales hay entrega total a Dios. Y es acá entonces cuando en el versículo del 1 al 4 nos dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿Y será que si hacemos una entrega total a Dios es porque somos temerosos de Jehová? Amén. Dice que anda en sus caminos, como lo decía la hermanita, que confía a Jehová tus caminos y Él hará. Él actuará por ti. Sigue diciendo: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. Y entonces aquí nuestra invitada de hoy nos quiere hacer una participación. Dígame, Victoria. Que también me gustaría mandar saludos a mi madre Magdalena. Aunque ella nunca escribe, siempre está en sintonía allí con la emisora. Entonces, estoy segura que ahorita está escuchándonos y pues que Dios le bendiga. Amén. Aquí también Ronel Almeida le manda saludos a Miriam Luna, su mamá, igual que tú. Y pues entonces también le manda saludos a Petra Martínez, que es mi madre. Gloria a Dios en las alturas, ¿no? Porque las madres están saliendo a relucir. Así es. ¿Ok? Y bueno, quisiera también mandarles un saludo a Fran Panacual, del Rincón de Guatire. Porque, ¿sabe, Alexander? Él y su hermano Jeremy Panacual hicieron una entrega total a Dios. Hicieron una entrega total porque ellos dijeron: mira, ese terreno que nosotros tenemos allí vacío, que está allí en aquel sector, vamos a dárselo a Dios. Vamos a entregarlo para que allí hagan un templo. ¿Y sabes cuál es esa iglesia, Alexander? ¿Cuál es? La iglesia de los Mangos. Este terreno fue donado por ellos dos, los hermanos Panacual. Y también quiero mandarles un saludo a Teo, a Miguel Rivero y a Juvencia Romero, que son líderes del sector del Rincón de Guatire, que también han hecho una entrega total a Dios.
Vieras cómo la hermana Juvencia trabaja allí de día y de noche y dedicada y recorriendo todos los rincones del rincón para hacer el trabajo del Señor. Amén. Y no quisiera dejar por fuera pues acá a Fabiana, Samuel Díaz, Rogenis y Raquel Pérez, Ana Güefer y Sergio Vera, a Maigualida, a Maribel Acosta, y en especial a Félix y toda su familia que ayudaron fuertemente en la construcción del templo, y a todos los amados de la Nereida. Claro, también me gustaría entonces saludar a mi gran familia del distrito del Rodeo. Amén. Allí tenemos a la hermana Ana María, que sé que puede estar en vivo, a Carolina, que es de Guaya, y a muchos de los que están allí, que sé que están en vivo y directo. Carolina Anzola también ha hecho una entrega total a Dios. Y ahora tiene su programa propio. Exactamente. Es una guerrera ferviente, servidora, humilde del Señor. Y esas son las personas que nosotros queremos en nuestras congregaciones. Amén. Y bueno, obviamente mi querida familia, los hermanos de la iglesia de Guaya, allí todos esos hermanos que nos reunimos todos los sábados, pues bendiciones para todos, ninguno de ustedes me queda por fuera, todos están aquí en el corazón. Quiero compartir con todos esos hermanos que hemos saludado y con todos nuestros oyentes que están allí en sintonía algunos pensamientos de las cartas de Pablo, donde se ve la entrega total de este hombre consagrado al Señor y que son un ejemplo que nosotros deberíamos seguir. Pablo dice, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3 y versículo 20, nuestra ciudadanía no es de esta tierra, porque está en los cielos, porque de allí esperamos a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. También dice en otro lugar, en Filipenses capítulo 3 y versículo 12, todavía no lo he alcanzado, no soy todavía perfecto, pero prosigo hacia la meta, porque deseo lograr aquello para lo cual yo fui también llamado por Cristo Jesús. Y ese debe ser nuestro pensamiento, querido oyente. No lo hemos alcanzado ya, no somos todavía perfectos, pero no debemos cansarnos y debemos proseguir hacia la meta, porque Cristo nos ha llamado para salvación y vida eterna. Y para vencer y para lograr esto, hay que hacer una entrega total. También tenemos Filipenses capítulo 2 y versículo 15, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, pero en medio de esa generación que nosotros resplandezcamos como luces en este mundo. Y en el versículo 16 dice, aferrados a la palabra de vida. ¿Cuál es esa palabra de vida? Pues obviamente la palabra de Dios. También nosotros tenemos por acá en Efesios, en el capítulo 6, donde se menciona la armadura de Dios y dice, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomemos el escudo de la fe, con que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y este versículo me gusta bastante, capítulo 6, versículo 18. Oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velemos en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces podemos ver aquí diferentes textos, y ahora vamos a mencionar otros más, donde se ve una entrega, un deseo de servir y de honrar a Dios. Amén. Bueno, anteriormente Victoria mencionó pues a aquel joven que rechazó el hecho de hacerle una entrega total a Dios, porque resulta ser que sus ojos estaban puestos en las riquezas terrenales y despreció aquellas riquezas celestiales que son las que deberían ser la prioridad, la importancia, ¿no? Yo ahorita en este momento te quiero hablar, apreciado oyente, de Mateo, aquel publicano. Y es que en tiempos antiguos los publicanos recaudaban impuestos
Sin embargo, en Lucas capítulo 3, versículo 13, vemos que cobraban más de lo que estaba ordenado, por lo cual muchos de ellos, incluyendo a Mateo, eran ricos, pero no apreciados por las personas por estas razones obvias. Mateo capítulo 9, versículo 9 nos dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Mateo se levantó y le siguió, todo lo contrario a aquel joven rico. Entonces, consideremos lo siguiente, apreciado oyente: abandonar su trabajo, el sustento propio y seguir a un hombre con menos recursos no es algo comúnmente que realizaría una persona fácilmente, ¿no? Algo tuvo que darse en el interior de Mateo para llevarlo a tal nivel de obediencia y luego dar una entrega total a Dios, siguiendo fielmente a Jesús sin importar perderlo todo y dejarlo todo atrás, sin tener certeza de lo que vendría luego. Pero seguir a Jesús no fue algo casual o momentáneo, pues este formó parte de los 12 discípulos de Jesús. Mateo estuvo allí integrando estos discípulos que seleccionó dedo a dedo Jesús mismo. Y es que Mateo fue seleccionado para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos, para echar fuera demonios, etc. Y es que también nosotros vemos a aquel que quiso comprar estos atributos que tenían los discípulos del Señor. ¿Te acuerdas, Alexander? Y es que entonces él con todo su dinero quería ese poder. ¿Pero qué pasó, Alexander? Pues fíjate, estamos hablando de personas que están haciendo su entrega total a Dios. Ajá. Y nosotros en el contexto, por ejemplo, se nos dice que todos los bienes de este mundo, dinero, fama, fortuna, sí es verdad, a veces son necesarios porque estamos en este mundo y tenemos que vivir. Pero nosotros debemos entender que todas esas bendiciones provienen de Dios, porque Dios es el que nos da el poder, la salud, la fuerza para trabajar y para hacer las riquezas en este mundo. Ahora el asunto está en cómo nosotros utilizamos esos bienes que el Señor nos da. Esas riquezas las utilizamos para enriquecernos cada vez más, para almacenar tesoros en este mundo, o las dedicamos para sembrar y cosechar tesoros para la eternidad. Ahí es donde está la diferencia entre, Dios te va a dar la bendición, porque de hecho fíjate que en la Biblia se mencionan muchos personajes que fueron ricos, pero la riqueza no es para acumularla, no es para engrandecer tu granero, sino, como dice la Biblia, has recibido de la gracia de Dios, pues comparte la gracia que Dios te da con otras personas. Y a través de esos bienes que Dios te da, sean muchos o sean pocos, nosotros debemos beneficiar a nuestros hermanos, a la raza humana. Dice la Biblia también que proveer primeramente a los de la casa y luego a todos los necesitados, atender a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Porque haciendo estas cosas nosotros estamos sembrando para el reino de los cielos. Tengo algo por acá para compartir con los oyentes, ¿no? Y dice: Dios nunca te pedirá que hagas lo que Él no te haya concedido. Dios viene y te ofrece obrar esta entrega total en ti. Ahora, ¿confiarás en Dios para que Él obre esta gran entrega total en ti? Y es que Dios es vida, es amor, es bendición. Tiene un poder e infinita belleza. Y se deleita en comunicarse con cada hijo o hija que está preparado para recibirlo. Pero la falta de entrega total es lo único que se interpone. Y qué importante es eso, ¿verdad, hermano Richard? Así mismo es. Y fíjate que ahora me gustaría mencionarle a los oyentes otro que hizo una entrega total a Dios y también era cobrador de impuestos, nada más y nada menos que Zaqueo. Este era otro recaudador de impuestos, el cual de hacer un deliberado esfuerzo por ver a Jesús, se montó allí en un árbol alto porque él era bajito y había mucha multitud. Se montó en una zarza y
todo con tal de ver a Jesús, porque él sabía que Jesús tenía un poder especial y dio testimonio ante muchos de los cambios que emprendería en su nueva vida Zaqueo. ¿Sabes? En los 10 primeros versículos del capítulo 19 del Evangelio de San Lucas, vemos que Zaqueo era jefe de los publicanos y rico además, que procuraba ver quién era Jesús, que corriendo delante subió a aquel árbol sicomoro para verle. Zaqueo fue visto por Jesús mientras él iba pasando por el camino. Zaqueo recibe lo que suena como una autoinvitación de Jesús para posar en su propia casa. Recibe gozoso dicha invitación y puesto en pie declara: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Tremendo, ¿no? O sea, que este hombre verdaderamente estaba arrepentido de haber robado a aquellas personas en los tributos, en los pagos, en los impuestos. Zaqueo es declarado salvo por Jesús, el cual indica que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Zaqueo era rico, era porque él mismo había estado robando, lo cual, como ya se sabe, es un pecado. Pero llama la atención, mis apreciados oyentes, que las riquezas no suplieron el vacío espiritual que sentía Zaqueo. Había dentro de él un clamor interno por algo más, de tal forma que él procuraba ver quién era el popular Jesús. Porque, ¿sabes? De región en región se extendía el rumor de que había uno que era capaz de hacer milagros, prodigios. Y aquel popular personaje declaró lo siguiente: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué interesante, ¿verdad? Porque esto aparece en Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Qué hizo Zaqueo? Tuvo entonces una entrega total a Dios y lo siguió. Qué bueno, qué importante, ¿no? Y tenemos también en el libro de 1 de Samuel cómo no ese personaje se entrega a sí mismo, sino que su progenitora decide entregarlo a Jehová, y entonces estamos hablando de Ana, pero específicamente de Samuel, porque en el libro de 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 11, vemos cómo Ana hace un voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y te olvidares de tus siervas, y no te olvidares de tu sierva, si no quieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré. Y entonces yo le colocaría un sinónimo, y es: lo entregaré a Jehová. Amén. Todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Por ahí algo importante acá, ¿no? Y es que Samuel fue un hombre consagrado a Dios. Totalmente. Desde antes de nacer. Qué importante, ¿no? Él nació en respuesta a la oración y a la petición de Ana. Desde muy joven empezó a escuchar el llamado de Dios. Desde muy joven era auxiliar del sacerdote Elí en el tabernáculo en Silo. Ungió y pronunció juzgamiento sobre Saúl, y ungió a quien entonces fue el rey David como un rey escogido de Dios. Él recibió la profecía de que los hijos de Elí iban a ser muertos el mismo día por sus pecados en el tabernáculo, y también la muerte de Elí por ser indulgente con ellos. Sirvió tanto como sacerdote como juez, administrando correctamente. A través de sus oraciones, los filisteos fueron derrotados. Fundó y enseñó el linaje de profetas en Roma. Siendo anciano, dejó que sus hijos fueran jueces, y ellos fueron corruptos. Permaneció siempre fiel a Dios
a pesar de los tiempos de maldad que vivió. Ahora, ¿cómo podemos imitar a Samuel? Ojalá pudiéramos consagrar nuestra vida a la obra del Señor Jesucristo. El poder de la oración puede cualquier tipo de situación. Y sobre todo, no debemos ser negligentes ni desobedientes en las cosas para Dios. El castigo es la separación de Dios y por consiguiente la muerte. Tremendo. Hay algo importante, hermanos, queridos hermanos, y es que Samuel no decidió él quizás porque a los 10 años o ya después de grande entregarse a Dios, sino que su madre decidió entregar a su hijo antes de que naciese. Y esto va a las madres, ¿no? Qué bonito fuese que desde pequeños o desde que antes que naciesen decidan entregar totalmente a Dios sus hijos. Amén. Y que desde pequeños le enseñasen, porque como dice la palabra, entonces de grande no se apartarán. Amén, interesante. Amén. Por aquí tenemos un saludo de la familia España de Terraza, mandándole saludos a Victoria y a todo el equipo de la cabina de Viene 103.3 FM. Ajá. Igualmente tenemos desde el rodeo Carlos y Aurelia Herrera Castillo, mandándonos bendiciones y caminando con Cristo. Y la hermana que nosotros tenemos acá registrada como Nancy, ella dice: hermanos, mi nombre y apellido es Nancy Machado, desde el centro de Guatire. Así que mi querida hermana Nancy Machado, gracias porque usted siempre está en sintonía y siempre nos está escribiendo. Allí como saludos también tenemos entonces a la familia Herrada, de allí también de la iglesia de Rodeo, quien mandó felicitaciones para todo el grupo acá. Amén. ¿Sabes que ahorita cuando Richard estaba hablando de Zaqueo, yo estaba leyendo aquí una parte para comentarla con los oyentes, y esta parte cuadra muy bien con Zaqueo, y vamos a tomar a Zaqueo como un ejemplo para todos nosotros los que estamos en este proceso de hacer una entrega total al Señor. Fíjate que dice en Efesios capítulo 4 y versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. O sea, Zaqueo venía viviendo de una manera, pero él en algún momento se da cuenta de que esta manera no está buena. Entonces él dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y fíjate lo que dice el versículo 28, que era lo que le pasaba a Zaqueo. Él le gustaba apoderarse de cierta cantidad de dinero, y ahora dice: el que hurtaba ya no hurte más, sino ahora trabaje honestamente, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Dice después el versículo 30, no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, porque por él hemos sido llamados para ser sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda maldad. Antes bien, seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonémonos unos a otros, así como también Cristo lo ha hecho con nosotros. Amén. Entonces podemos ver cómo estas palabras podrían representar de alguna manera a Zaqueo, que venía viviendo una vida equivocada, pero cuando conoció a Jesús, él fue transformado totalmente. Y es el mismo deseo que Dios tiene para todos nosotros. Él dice en el mismo libro de Efesios que Él quiere presentarse a su iglesia, a su pueblo, a sí mismo, como una iglesia gloriosa, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni ninguna cosa semejante, sino que fuese santa e irreprensible, porque Él quiere lavarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso fue lo que tendió Zaqueo, Alexander. Pero en este momento hablemos de otro personaje. Hablemos nada más y nada menos que el endemoniado de Gadara. Y es que en Lucas capítulo 8, versículo del 26 al 39, vemos el siguiente cuadro. Hay un hombre de la ciudad
el cual está endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, no moraba en casa, sino en sepulcros. Al ver a Jesús, se siente grandemente atormentado, pero reconoce que Él es el Hijo del Dios Altísimo. Tremendo. Este hombre era atado con cadenas y grillos, pero Él las rompía y era llevado por los muchos demonios que moraban en Él hacia los desiertos. Vemos también que mediante el poder de Jesús, los demonios son obligados a dejar su morada en el hombre e invaden un hato de muchos cerdos, los cuales se precipitan por un despeñadero al lago y quedan todos ahogados. Los moradores de la ciudad y los del campo hallan al que había estado poseído de demonios sentado a los pies de Jesús, vestido ahora y en su cabal juicio. Más tremendo aún. Y dice, y el hombre de quien había salido los demonios les rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Está claro que estar lleno de demonios no es algo que proviene de Dios. Sin embargo, considere lo siguiente, apreciado oyente. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Este hombre era esclavo de muchos demonios, pero fue liberado. Es interesante que este hombre, al ser liberado y ya en su cabal juicio, le dice a Jesús, mi Señor, donde tú vayas te seguiré, porque eso fue lo que él le dijo. Ya en ese mismo momento demostró su entrega total a Dios. Todos sabemos que le solicitó que se quedara en su pueblo y que testificara lo que sucedió. Y este hombre fue publicando por toda la ciudad las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Lo que demuestra que su encuentro con Jesús resultó en el abandono de las cosas viejas, como lo venías hablando tú, Alexander, y el inicio de las cosas nuevas. Amén. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical para regresar y seguir compartiendo con nuestra hermanita Victoria aquí en la cabina y con todos nuestros oyentes de este maravilloso tema, la entrega total a Dios. Queremos saludar a la hermana Rosa Villanueva, que nos escribe desde el Desvío. Buenos días, hermana Rosa, bendiciones, gracias por estar en sintonía. Y vamos a escuchar el himno Cristo está a nuestro lado, himno número 116, y ya regresamos con la parte final de nuestro programa. Muchas veces me pregunto por qué Él me ama a mí. Tantas veces yo fallé, sin embargo me ama. Cuando estoy desanimado
apreciados oyentes, hemos llegado a la sección final de nuestro programa para seguir compartiendo con ustedes este hermoso tema titulado Una entrega total. ¿Sabe qué me llama la atención? Aquí estoy leyendo al principio del Evangelio de Lucas, donde se hace el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y fíjate, me gusta mucho cómo lo describe aquí el texto cuando dice en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Pero esto es lo que me llama la atención, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos, los caminos y las ordenanzas del Señor. O sea que ese es el llamado, querido oyente, definitivamente, a caminar. Y esto me hace recordar a Enoc, porque dice que ellos andaban irreprensibles en todos los caminos y ordenanzas del Señor. Y también dice el Génesis de Enoc que Enoc caminaba con Dios. Entonces el llamado es a apartarnos de todas estas cosas en el mundo que nos pueden llegar a corromper, a contaminar, a manchar, a ensuciar, a enfermar, a dañar incluso nuestra vida, nuestra salud. Alejarnos de todo eso, malas palabras, malos pensamientos, malas acciones, egoísmo, rencor, envidia, orgullo, vanidad, soberbia, todas estas cosas que a la final no dejan nada bueno, y comenzar a sembrar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, esa semilla preciosa que dé fruto para vida eterna, una semilla que nos haga ser luces en vez de ser tinieblas, que nos haga ser una fuente de agua de vida en vez de una fuente de agua contaminada. O sea, que nosotros nuestra vida la dediquemos a el amor y a las buenas obras, que es lo único que Dios desea, para que cuando Él venga pueda decirnos así con esa felicidad y ese orgullo de un Padre lleno de amor por nosotros: venid benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Así que es el deseo personal mío, y yo sé que de todos los que estamos en esta emisora, que cada uno de nosotros puede hacer esa entrega total a Dios. Excelente, Alexander. Y tenemos por acá sintonías. Sintonía de Rosaide de Mariches en la iglesia Vuelta del Ávila. Y es que allí en Mariches tenemos también a José Aguilar. Dice: hermano Richard, estoy conectado en YouTube, pero la señal no es buena. Mariche tiene ese problema, la señal no es muy buena. Envío sintonía, saludos y bendiciones a todos en la emisora. Muy bien. Entonces, queremos también mencionarte, apreciado oyente, otro personaje que nos dice que hizo una entrega total a Dios. Y este personaje es la mujer samaritana. En el capítulo 4 del Evangelio, según San Juan, hay una conversación entre Jesús y una mujer samaritana. Durante la misma, Jesús le declara lo siguiente: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios, porque esto era lo que Jesucristo quería, que todos vinieran a Él y tomaran del agua que Él les iba a dar, que iba a darle vida eterna. Pero sabemos que luego Jesús confronta a la mujer hablándole de la vida en adulterio que había llevado. Fíjate que Jesús entabla esa conversación con ella y ella pues le confiesa todos sus pecados, donde incluso sabía que tenía nada más y nada menos que 5 maridos. Y más adelante, cuando él le declara que era Mesías, es decir, el enviado que declararía todas las cosas, la mujer deja lo que estaba haciendo. Fíjate, deja todo, interrumpe incluso la conversación con Jesús. ¿Y qué hace inmediatamente después? Va a la ciudad
testificando acerca de Jesús. Controversial. O sea, hasta la misma conversación que tenía con el Mesías la dejó allí. Digo, me voy. ¿Cuánta entrega total de parte de esta mujer? La Escritura cuenta que la gente en la ciudad creyó en Jesús por la palabra de esta mujer. Está más que claro que la vida en pecado de esta mujer no era un secreto en la sociedad para aquel momento. Sin embargo, el cambio en ella tuvo que ser grande, ya que sus palabras hicieron que samaritanos vinieran a Jesús. Y recordemos que Jesús era judío. Y lo mismo le rogaron que se quedaran con ellos por un tiempo. Pero no solo eso, sino que muchos lograron creer en Él, creer en Jesús, reconociéndolo como el Salvador del mundo, reconociéndolo como el Cristo, el Mesías. Cabe destacar, mis apreciados oyentes, que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, pero ellos reconocieron el Salvador. Así es. Fíjense que me llama la atención también la historia de Felipe y el etíope, porque Felipe, que era un siervo de Dios, recibe una visión, un ángel de Dios le habla, le dice: Felipe, levántate y ve hacia cierto lugar que te voy a decir. Y resulta que por ese lugar estaba pasando un etíope que venía a Jerusalén para adorar. Y entonces resulta que Felipe es enviado cerca de este hombre, le dice el ángel, el espíritu que le está hablando a Felipe, le dice: acércate a ese carro donde va el hombre, el etíope. Y entonces él se acerca y este hombre venía leyendo el rollo del profeta Isaías. Así que Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y entonces él pregunta: ¿cómo podría yo entender si nadie me lo enseña, nadie me lo explica? Y entonces dice aquí la Biblia que el pasaje de la Escritura que este hombre estaba leyendo dice así: como oveja a la muerte fue llevado. Este es Cristo dando su vida por nosotros. Como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Miren, la generación que va a ser salva por causa del sacrificio de Cristo es una generación tan numerosa que la misma Biblia pregunta: ¿quién la podrá contar? Así que entonces este hombre etíope le dice a Felipe: te ruego que me expliques de quién está hablando aquí. Y entonces Felipe, abriendo la boca, dirigido por el Espíritu Santo, le comenzó a anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Y quiero llegar a esta parte que me llama la atención, que dice que cuando iban por el camino vieron agua y entonces el eunuco pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: ¿crees de todo corazón? Él le dice: sí, creo. Entonces puedes hacerlo. Y el hombre dice que al momento mandó a parar el carro y se bajaron del carro, y entonces el eunuco le pidió a Felipe que lo bautizara y Felipe le bautizó. Otra entrega total. Qué importante, ¿no? Y ahora hablemos de alguien que, o quizás a ver si ustedes se acuerdan, queridos oyentes, de la historia de aquel hombre cuyo hijo estaba poseído por un demonio. Lo podemos conseguir en Marcos. Hace rato el hermano Richard hablaba sobre el endemoniado de Gadareno, pero esta vez vamos a hablar de este otro endemoniado, ¿no? Este endemoniado es llevado por su padre en medio de la multitud, diciendo y preocupado por su hijo, entonces buscando ayuda y auxilio en Jesús. Y Jesús le dice, ¿no? En el libro de Marcos capítulo 9, en el versículo 17 en adelante, culmina como en el 28, 29, dice así: Señor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús les contestó: ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Amén. Y con el corazón tembloroso, el hombre exclamó: Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Esa fue una fe que triunfó sobre el demonio y el espíritu maligno fue expulsado. Cuando Dios le dijo a su pueblo, ya esto es en el libro de Éxodo, amará al Señor a tu Dios
amarás al Señor tu Dios. Esto lo dijo en el contexto de alentarlos a entregarles su vida o sus vidas a Él. Del punto de vista de Dios, la vida con Él es mucho más que tratar de ser buenos. Realmente se trata de una relación íntima, de una relación en que una entrega total es la manera de expresarle a Dios un amor agradecido. Quizás ese padre no tenía una fe a vista del pueblo, de los seguidores de Jesús, que merecía que su hijo fuese sanado. Pero él dice en el versículo 24 del capítulo 9, creo, ayuda mi poca fe. Ayuda mi poca fe. Y qué importante es tener fe en Dios. Como les seguía diciendo acá, Jesús en su amor increíble por nosotros se entregó a sí mismo en la cruz para rescatarnos de la esclavitud del pecado y nos puso en el camino a todo lo que es bueno y glorioso. No tenemos palabras suficientes para decirle a Dios cuánto lo amamos. Así que demostrémosle nuestro amor, entregándole nuestros corazones y vidas. No hay vida más segura que una vida entregada totalmente a Dios. Amén, así es. Y veamos otro caso de entrega total a Dios, la mujer adúltera. Nuevamente el libro de San Juan nos relata acerca de un encuentro con Jesús que produjo cambios. En el capítulo 8 del mismo, algunos escribas y fariseos trajeron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio pretendían que Jesús dictara sentencia de muerte contra ella. Tremendo. Cómo Jesús sabía que estos estaban tentándolo. Los retó a lanzar piedras contra ellas y ellos estaban libres de pecado. Sin embargo, todos comenzaron por los más viejos hasta los más jóvenes, acusados por sus conciencias, porque me imagino que en ese momento ellos mismos dirían, yo soy pecador, y soltaban las piedras y las piedras empezaron a caer al piso. Y cada uno iba saliendo de uno en uno de la presencia de Jesús, quien quedó solo con la mujer. Y en el versículo 11 pone en evidencia algo que muchos necesitan oír. Cuando Jesús preguntó a la mujer si alguno la había condenado. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No te condeno, pero vete. Fíjate cómo le dijo Alexander. Y no peques más. Es decir, no vuelvas a cometer adulterio. No vuelvas a tu manera vana de vivir. No vuelvas a tus pecados del pasado. Sabemos que Dios es justo. Es decir, no nos pide algo que no podamos hacer. Si Jesús, el Hijo de Dios, le indicó que no pecara más, era porque había poder para dejar de pecar. Y si mediante su encuentro con Jesús recibía poder de parte de Él para dejar el adulterio, entonces también se puede dejar cualquier otro pecado, no importa el que sea, porque la Biblia dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y esto lo encontramos en Judas 24. Todos sabemos que esta mujer se entregó completamente a Dios y no pecó más. Así es. A mí me llama la atención acá, estoy leyendo un salmo y de verdad que leyendo las palabras que el salmista escribe acá, me hace sentir y pensar de una persona que está en ese momento totalmente inspirada y consagrada y entregada al Señor. Y de verdad que uno leyendo este tipo de cosas en la palabra de Dios es lo que nos motivan a nosotros cada día a hacer una entrega total. Fíjense que dice el Salmo 108, un salmo que escribe David: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, porque esta es mi gloria. O sea, aquí el salmista está diciendo, cantar y entonar salmos a Jehová mi Dios, esa es mi gloria. Despiértate, le dice
inspirado aquí por el Espíritu Santo cuando escribe estas palabras a los instrumentos musicales. Despiértense el salterio y el arpa. Despiértense el alba, el atardecer, el amanecer. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos llega tu verdad. Exaltado seas, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea engrandecida tu gloria. Porque tú eres el que libras a tus amados y salvas con tu poderosa mano derecha, y eres el que siempre nos responde. Entonces aquí vemos cómo nosotros podemos ser imitadores de estos grandes héroes de la fe, también colocando nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón en las manos de Dios. Y me gusta mucho porque, ¿por qué no poder llegar a escribir una poesía, un himno que hoy en día glorifique a Dios? Y cuando vayamos a compartir el Evangelio con otras personas, también entonces, guiados y dirigidos por el poder de Dios y el Espíritu Santo, poder llegar a esos corazones y transformar esas vidas que tanto lo necesitan en un mundo como este, donde hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas decepciones, tantos peligros y enfermedades que nos rodean a diario, pero tenemos la certeza y la esperanza de que podemos confiar en nuestro Dios. Amén. Y pues, para seguir compartiendo citas bíblicas con los oyentes y que ellos puedan indagar, escribirlas por allí en su hojita o buscarlos de una vez, tenemos el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 61, donde dice que dedíquense por completo al Señor, nuestro Dios, vivan según sus decretos y cumplan sus mandamientos como ya lo hacen. Esperamos que entonces cada una de estas personas, cada uno de estos oyentes, si aún no están obedeciendo a Dios, que empiecen a hacerlo, ¿no? Porque qué hermoso y cuán gran bendición tenemos al entregarnos enteramente a Él. Y tenemos también el libro de Salmos, libro de Salmos, capítulo 103, versículos 17 y 18, donde nos dice que el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Entonces, entre estos grandes personajes y los que les van a seguir contando mis queridos hermanos acá, debemos obedecer a Dios, debemos entregarnos a Él, debemos tener una relación íntima con Dios día a día, en todo momento, a toda hora. Y a veces dicen, pero si estoy en la calle, ¿cómo voy a tener una relación íntima con Dios? Pues allí, personalmente, en tu mente, hablando con Él, orando cada día, escuchando himnos, coros, canciones que te acerquen más a Dios. Y así pues entonces, poco a poco, de grano en grano, de gota en gota, tendrás una entrega total a Dios. Richard, nos quedan 7 minutos, así que vamos a hacer nuestros llamados finales para nuestros queridos oyentes. Y antes de que empieces tú, quiero decir acá que la hermana Rosa Villanueva está pidiendo oración por José Solórzano. No dice los motivos, pero que oremos y nos unamos en oración por él. Fuertemente sí, oremos por mi gran amigo que estuvo yendo a otra iglesia y pues Dios lo ha llamado acá, la iglesia adventista, a él y a sus hermanos, y ha estado un poco mal de salud. Así que saludos a José Solórzano, a sus hermanos, y allá a la hermana Rosa y a su esposo. Amén. Para culminar con broche de oro, apreciado oyente, quisiera hablarte de Pablo. Pablo, ese apóstol, ese personaje que se describe a sí mismo como un perseguidor de la iglesia, como un blasfemo, como injuriador en su vida pasada, el cual él se avergonzaba de todo aquello que había hecho. Antes de ser convertido, él impulsó campañas en contra de los cristianos, arrasando las iglesias, entrando casa por casa y arrastrando a hombres, a mujeres, entregándolos en la cárcel. Durante el linchamiento de Esteban, ¿sabe? El primer mártir de la era cristiana, Saulo,
el cual luego fue llamado Pablo, consentía en su muerte. Y los que mataron a Esteban a punta de piedra pusieron sus ropas allí al lado de los pies de Saulo. Sin embargo, el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles narra cómo él tuvo un encuentro con Jesús a tal nivel que el versículo 20 cuenta que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Tremendo. Luego los versículos 21 al 23 dicen: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero sabe, apreciado oyente, Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que sí, que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo. Oh, apreciado oyente, Pablo tuvo una entrega total a Dios, sin importarle perderlo todo. Él dijo que ya no vivía él para él, sino que vivía él para Cristo. Y afirmó que la muerte para él era ganancia, porque tenía su mirada puesta en el galardón, y el galardón es la vida eterna. Así que este discípulo del Señor, que entendió que la vida sin Dios es nada, es vacía, es hueca, y mira que él tenía posesiones y era rico, era alumno de Gamaliel, considerado en todo como un gran hombre, y él dejó todo eso atrás. Solamente una entrega total a Dios de esa manera es la que nos pide hoy. Amén. Voy a tener mi llamado para dejar que sea nuestra invitada la que cierre hoy con su llamado a los oyentes. Quiero mencionar un salmo que es muy corto, sin embargo no lo voy a leer todo, solamente los primeros versículos, que es el Salmo número 5. Y me gusta mucho, quiero cerrar con él porque este salmo en alguna oportunidad nuestra iglesia lo convirtió también en un coro, en un himno. Y de verdad que es muy lindo cuando tú lo cantas, pero sus palabras son muy significativas. Dice Salmo número 5: escucha, oh Jehová, mi oración y considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Oh Dios, muy temprano en la mañana me presentaré delante de ti y solamente en ti esperaré. Porque realmente cuando uno le entrega el corazón al Señor, entonces solamente entendemos y sabemos que en el único que podemos esperar es en Jehová nuestro Dios, porque Él es el único que oye nuestras palabras y está atento a la voz de nuestro clamor. Pero recordemos algo, querido oyente, que a veces dice la Escritura que cuando Dios no escucha la oración o no la responde, es porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites y para nuestros placeres personales. Y en el reino de Dios, este tipo de cosas no tienen cabida, porque Dios nos ha mandado amarlo a Él por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, que todo pensamiento y todo deseo en esta familia cristiana que nosotros somos y que queremos llegar a ser junto con ustedes, el acto y el único pensamiento y los pasos que dan los siervos de Dios es siempre en beneficio mutuo, uno de otros. ¿Y cuál es el final de todo esto? Pues la salvación de nuestras vidas y de la raza humana, para que cuando venga el Señor, pues Él nos pueda llevar a todos juntos al reino de los cielos. Amén. Entonces, para finalizar ya, esperamos que nuestra querida audiencia se pueda seguir conectando y pueda seguir estando en sintonía, no solamente con este programa, sino con cada uno de los programas que acá la emisora tiene. Y cerramos con el versículo, hermano Richard y hermano Alexander, que comencé, porque me gusta mucho.
Y es el versículo 5 del libro de Salmos, capítulo 37. Salmos 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él obrará. Encaminemos entonces nuestros pasos a Dios, pidámosle a Él que sea Él dirigiendo nuestras vidas. Y si no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, entrega tu vida a Dios. Y para entonces entender cómo entregar nuestra vida a Dios o cómo hacer una entrega total a Dios, pidámosle en oración para que Él sea nuestra ayuda y nuestra guía. Vamos a finalizar entonces con el himno número 235, La razón de vivir. Espero que nuestra audiencia pueda escuchar, analizar y meditar en este himno. Dios les bendiga. Sí, es así. Yo tenía programado un himno que se llama Jesús es mi luz, pero como ella es nuestra invitada, pues hemos decidido cerrar con este himno que ella nos está solicitando para beneficio de todos. Yo sé que Richard va a decir algo antes del himno y sin embargo quiero aquí rápido el último mensaje que nos llegó. Buenos días, Dios les bendiga grandemente, feliz semana, saludos a Victoria, a todos nuestros hermanos de la emisora, soy de la iglesia de Trapichito, del Club Alborada, mi nombre es Paula Milano, que Dios derrame bendiciones sobre todos ustedes. Amén. Y hacemos esto pues porque no nos gusta dejar a nadie por fuera, ¿verdad, Ricardo? Por algo son nuestros oyentes a los cuales amamos mucho. Amén. ¿Sabe, apreciado oyente? En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sabe? Pablo no era como la mayoría, no. La mayoría de las personas se creen indispensables, pero Pablo sabía que aunque él estuviera preso, la palabra de Dios no lo estaba. Y es que Pablo era un hombre humilde, que decía que ya no vivía él para él, sino que él vivía para Cristo. Y si nos ponemos a sondear, nosotros vemos que la vida de Pablo no hablaba de Pablo, sino que hablaba de Cristo. El ejemplo de Pablo es relevante precisamente por eso. Y la pregunta para ti, apreciado oyente, hoy es la siguiente: ¿quieres entregarte totalmente a Dios? ¿Quieres entregar tu vida también como lo hizo Pablo y todos estos personajes del cual comentamos hoy? Si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, si deseas entregarle tu vida a Cristo, te puedes comunicar a nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Cristo viene pronto. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, y hasta una próxima oportunidad. Por acá Radio Viene 103.3, la señal de la esperanza. Y no te pierdas nuestro próximo tema: la muerte de Jesús en la cruz del Calvario abolió algo en la ley. Nada más y nada menos con Leonardo Almeida. Amén. Dios los bendiga a todos. Feliz semana. Y entonces, como dijo nuestra querida hermana Victoria, escuchemos este precioso himno, La razón de vivir. Si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, no hay que temer, te conoce muy bien, nadie puede llenar tu vacío. Es Jesús quiere caminar contigo, solo tú se lo puedes permitir.
buen Salvador. Pues yo puedo confiar y mi vida entregar, pues yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino. Es Jesús a quien hoy podés sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Viva en Jesús, te doy mi corazón. Son las 11:45.